todo el que está en este lugar es su prójimo, sin excepción. Y lo que vimos la vez anterior es que el texto tiene una intención muy clara, es vivir para la gloria de Dios, y vivir para la gloria de Dios implica el bien del prójimo. No es algo que podamos separar, no es algo que podamos poner a un lado y hacer solo una cosa sin hacer la otra. Y por eso el título del tema es Vive para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Hablamos de que en nuestra cultura es muy común escuchar a las personas decir, bueno, lo importante es no hacerle mal a nadie. Y creemos que eso es suficiente. El no meternos con nadie, no hacerle mal a nadie, vivir nuestra propia vida, que los demás vivan la vida como les viene en gana. Pero lo que el texto nos está mostrando, Dios por medio del apóstol Pablo, es que no solamente no tiene que ser malo, sino que también tiene que ser edificante, tiene que ser amoroso y tiene que glorificar al Señor. Tiene que tener todas esas características lo que nosotros hacemos. Y también les mencioné que el título dice vive, no dice hagan como lo dice el texto, porque vivir es más amplio. Hacer nos enfoca solamente en acciones, pero cuando hablamos de una vida, estamos hablando de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y naturalmente lo que nosotros pensamos nos lleva a acciones y nos lleva a palabras. Y esto tiene que ver con nuestra vida entera. Por eso el propósito en pantalla, para repasarlo, es que seamos exhortados a ejercer la libertad cristiana con una responsabilidad amorosa, buscando glorificar a Dios y edificar al prójimo. Y eso es algo que nosotros debiera ser una misión de vida. Les mencioné la vez anterior que el cristiano no tiene no tiene dos o tres propósitos en la vida. El cristiano tiene un propósito principal y es vivir para la gloria de Dios. Fuimos creados, fuimos diseñados para glorificar a Dios. Y todo lo que hacemos con nuestra vida, todo lo que nos ocupa en la vida, tiene que apuntar a ese principal objetivo que es la gloria de Dios. Y cualquier cosa que hagamos que no esté pensada en la gloria de Dios, la estamos haciendo para nuestra propia gloria. Y no importa si es algo no malo en sí mismo. Si no está pensado en la gloria de Dios, por supuesto que está pensado en nosotros. Y eso no es lo que el texto de hoy nos está instruyendo. Vimos en el primer punto, y repaso rápidamente los dos puntos principales, que la libertad cristiana debe usarse para edificar al prójimo. Y déjeme volver a repasar el término de libertad cristiana. Y yo le invito a que si no lo ha notado las veces anteriores, que intente anotarlo, porque es un concepto que los cristianos tenemos que tener claro. Porque nos ocupa, gran parte de nuestra vida nos ocupa pensando y tomando decisiones en torno a la libertad cristiana. Y dijimos que la libertad cristiana es el estado en que un creyente, por medio de Cristo, es liberado del pecado, de la condenación de la ley y de cualquier esclavitud espiritual con un propósito. Esa libertad no es para que nosotros vivamos como nos viene en gana, sino para vivir en obediencia a Dios y en amor hacia los demás. Ese es el propósito de la libertad cristiana. Fuimos liberados para poder vivir en obediencia a Dios y en amor hacia los demás, y esas dos cosas las podemos resumir en vivir para la gloria de Dios. También vimos que el texto en el versículo 24 dice claramente que nadie busque su propio bien. Y lo que Pablo está diciendo es, a usted hay muchas cosas que le son lícitas, muchas cosas que la Biblia no prohíbe, y muchas cosas que en sabiduría no son malas en sí mismos, pero Pablo lo que dice es, sí, usted tiene esa libertad cristiana, pero si eso no beneficia al prójimo, usted debería estar dispuesto por amor a renunciar a eso. Y hablamos de que eso golpea nuestro orgullo, eso golpea nuestro ego. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en privarnos de algo que ni Dios mismo nos prohíbe, solo porque al otro le afecta la conciencia, como que algo no nos calza y nos genera un malestar. Pero el mismo apóstol Pablo dijo que si él tenía que privarse de comer carne el resto de su vida, lo iba a hacer con tal de no ser piedra de tropiezo para el otro. Y el texto nos deja una claridad de que la libertad cristiana tiene que ser usada por amor al prójimo, para edificar al prójimo. Y el segundo punto que vimos, aunado al anterior, es que tenemos que considerar por amor la conciencia de los demás en nuestras decisiones. Y cuando hablamos de conciencia, que es un término que está muy psicologizado,
Bíblicamente, la conciencia es un conocimiento moral interno que restringe a las personas de pecar contra Dios. Es algo que Dios ha puesto en el ser humano para que el ser humano pueda discernir entre el bien y el mal. Y claramente la conciencia no es infalible. La conciencia en su estado natural no es algo que el creyente, de lo cual el creyente puede hacer caso sin discernir y sin discriminar cosas. La conciencia tiene que estar informada por la palabra de Dios, que por supuesto nos dice qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece. Y necesitamos estar instruyendo la conciencia a la luz de la palabra de Dios. Vimos un peligro en no tener una conciencia cauterizada a la palabra de Dios, y el peligro es la autonomía moral. Y hablamos que autonomía tiene que ver con auto, tiene que ver con uno mismo, y nomía tiene que ver con ley. O sea, que nosotros somos ley para nosotros mismos. Y en el momento que nosotros decimos que somos ley para nosotros mismos, estamos infringiendo la ley de Dios. Porque Él es el soberano, Él es el legislador, Él es el creador, Él es el que dice cómo debemos vivir la vida. Nosotros no somos autónomos, tenemos dueño y se llama Dios, el Señor. Y eso debería llevarnos a considerar que nuestra conciencia tiene que tomar en cuenta por amor cómo puede afectar esto al prójimo, aunque en mi libertad eso no sea nada malo en sí mismo. Déjeme decirle algo que comentamos en el IFE en casa de Tibás. El problema en la actualidad del cristianismo, hermanos, no es no entender el concepto de libertad cristiana. Lo acabamos de explicar, creo que todos lo entendemos, todos entendemos que hay un área gris, lo explicamos ampliamente hace 3 semanas. El problema no es que no sepamos qué es la libertad cristiana. El problema es que no estamos dispuestos, por amor al prójimo, para la gloria de Dios, a privarnos de ella cuando sea necesario. Ese es el problema realmente. El problema del creyente es que anda viendo en esa libertad qué cosas grises Dios le permite para decir, ve, eso no es malo, eso no es malo, eso no es malo, eso no es malo. Pero cuando decimos, sí, no es malo, pero afecta a tu prójimo, no, pero que él vea a ver qué hace con su madurez. A mí no me pidan hacer algo solo porque, o dejarle hacer algo solo porque le afecta a él. El problema no es la libertad, el problema es nuestro egoísmo y el querer vivir para nuestros propios deleites. Por eso, para cerrar estos 2 puntos, quiero enfatizar el problema del cristianismo hoy. Y ya lo acabo de mencionar, que estamos más preocupados por saber qué nos está permitido que en privarnos de lo lícito para la gloria de Dios y el bien del prójimo. ¿Y sabe qué tiene que ver con eso? La idolatría de nuestro corazón que está detrás, que es el hedonismo. Y ya hemos hablado otras veces del hedonismo, que es un ídolo que ha existido siempre y por supuesto en la actualidad no es la excepción. Y la palabra hedonismo viene de una palabra griega que significa placer. Y básicamente el hedonismo es una filosofía de vida que enseña que el placer es el bien supremo y el propósito de la vida humana. Eso es lo que enseña el hedonismo. Que el placer es el bien supremo y el fin, el propósito de la vida humana. Y aún en personas que estamos en Cristo, personas que estamos dentro de esta iglesia local, nos hemos creído esa mentira. Y por eso es que es tan difícil para el creyente hoy renunciar a lo que es lícito porque lo priva de placer. Y si usted cree que el placer es su fin último, por supuesto que nunca va a estar dispuesto. Pero si usted cree, y yo pienso, que la gloria de Dios es el fin de último, vamos a estar dispuestos a privarnos de lo que sea, sin excepción. El hedonismo práctico lo que dice hoy es, haz lo que te haga feliz, no importa lo demás y no importan los demás. Haz lo que te hace feliz. Como si la felicidad fuera el fin del creyente. Cuando claramente lo que Dios pide de sus hijos e hijas es que sean santos, no felices. Y yo puedo decir con certeza que la santidad genera felicidad. Pero si la santidad no te hace feliz, ese no es el problema de Dios, es tu problema. Y necesitamos reconocerlo. Y la pregunta que tenemos que hacernos una mañana como esta es cómo dejamos de buscar nuestro propio beneficio y placer en un mundo que es hedonista y que es sensual. Déjeme definir la palabra sensual. Sensual tiene que ver con sensorial, con los sentidos, con sus 5 sentidos y los míos. El mundo, el sistema de mundo está diseñado para satisfacer sus sentidos. Lo que usted ve,
lo que usted oye, lo que usted gusta, lo que usted huele y lo que usted toca. Para eso está diseñado el sistema del mundo. El problema no es que el problema no es no ser, más bien el problema es que nosotros no somos conscientes que así está diseñado el sistema. Es la táctica más antigua del enemigo. Es la táctica más antigua para hacernos sucumbir ante el pecado. Pero nosotros creemos que eso está bien, que sentir y tener placer fuera del marco establecido por Dios está bien. Y la única forma, hermanos, de poder salir del hedonismo y la sensualidad es viendo la gloria de Dios. Es viendo lo glorioso que es Dios. Y por eso el punto 3, que está en pantalla también, ¿con qué propósito hacemos bien al prójimo? Que son los primeros 2 puntos, con el propósito de hacer todo para la gloria de Dios. Vean conmigo versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. E introducimos hace 3 semanas que Pablo nos está diciendo que aún las cosas más rutinarias de la vida, como comer y beber, tienen que ser hechas para la gloria de Dios. Y si algo tan rutinario y básico como el alimentarse y el hidratarse, Pablo nos está instruyendo a hacerlo para la gloria de Dios, imagínense cuánta más importancia tiene el que hagamos absolutamente todo para la gloria de Dios. Vimos también que históricamente en el mundo judío, esta frase de glorificar a Dios o la gloria de Dios tiene que ver con honrar el nombre de Dios. No tiene que ver con que nosotros hagamos más glorioso a Dios. Dios ya es glorioso. Él no necesita que usted y yo le atribuyamos, más bien lo hagamos más glorioso, porque no hay nada que podamos hacer para hacerlo más glorioso. Lo que nosotros hacemos es honrar su gloria, honrar sus perfecciones, reconocer la calidad que hay en sí mismo, para que todos puedan alabar lo que Él es, porque es su naturaleza el ser glorioso. Y vimos que hay 2 palabras que claramente expresan esta gloria de Dios. Vimos que en hebreo, en lo que es el Antiguo Testamento, tenemos la palabra kabod, que su significado natural es peso. En las culturas antiguas, que algo fuera pesado era algo de mucho valor, algo que tenía mucho reconocimiento, como por ejemplo el oro. También lo mencionamos la vez anterior. Y este valor y dignidad de aquello que tenía pesado hacía que las cosas tuvieran honor y majestad, fueran cosas honrosas en sí mismas. De manera que la gloria de Dios no solamente es inherente porque Él es glorioso por naturaleza, eso lo vimos en Isaías 6, sino que también Él ha manifestado su gloria en sus obras, y eso lo vimos en Salmo 19:1, de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y vimos que en el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra para gloria es doxa, que también significa gloria, esplendor, alabanza, buena reputación. Y de esta palabra doxa es que viene la palabra doxología, que es una expresión o declaración verbal de alabanza y gloria a Dios. Y vimos 3 textos de cómo Pablo y también la carta de Judas nos dejan ver la doxología, nos dejan ver la adoración del pueblo de Dios, cuando reconoce sus excelencias, cuando reconoce su grandeza, cuando reconoce su honor, dándole alabanza. De manera que si tuviéramos que definir gloria a la luz del contexto, porque para poderle dar gloria a Dios necesitamos entender que la gloria es el peso real de quien Él es. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando del peso real de lo que Dios es. Y por supuesto que tiene que ver con todo su carácter. Y si Él es glorioso, si Él realmente tiene un peso real, por supuesto que exige nuestra adoración, exige nuestra reverencia y exige nuestra obediencia. Y entonces, ¿qué significa dar gloria a Dios, familia? En su expresión más simple, significa dar a conocer lo que Dios es, alabarlo por lo que Él es. Leíamos al principio Colosenses capítulo 3, que dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Una idea similar a la que acabamos de ver en 1 Corintios 10. Y nosotros como creyentes, hermanos,
tenemos una responsabilidad enorme, no solamente de cantar acerca de la gloria de Dios, que normalmente es como hemos ligado el concepto de adoración. En la mayoría de iglesias, cuando hablamos de adoración, la gente piensa que es un tiempo donde hay cantos lentos, donde hay música suave. Pero cuando nosotros hablamos de adoración, lo que estamos hablando bíblicamente es de literalmente postrarnos ante el Dios que es pesado porque tiene todas las perfecciones que puedan existir y fuera de él no hay perfección. Y una vida que reconoce que Dios es glorioso tiene que ser una vida que viva en coherencia a esa gloria. Yo no puedo reconocer con mi vida que Dios es glorioso y seguir viviendo como si no lo fuera. Yo no puedo reconocer que Dios es soberano, que Él es el que gobierna y manda el universo que Él creó y hacer lo que a mí me viene en gana. No puedo decir que Dios es santo y vivir en pecado todo el tiempo, como si la santidad no comunicara algo de Dios, como si no comunicara la perfección de Dios. Y déjeme llevarlo a algunos textos que nos hablan acerca de la gloria de Dios. Vaya conmigo rápidamente, Isaías 42. Y le pido que tenga su Biblia abierta, Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Y escuche bien esto, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios, hermanos, que es el único ser glorioso y supremo, exige una adoración exclusiva a Él. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él quiere una adoración exclusiva. Y vea el versículo 9, porque Él demanda adoración exclusiva. Dice, las cosas anteriores ya se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, se las anuncio. Este Dios que es glorioso es el único que tiene la capacidad de decir qué va a pasar y qué suceda. Porque Él es Dios. Y Él dice, ¿quieren ver mi gloria? Se los voy a demostrar. Voy a darles a conocer algo que va a suceder. Y es la historia que vemos desde Génesis, Dios diciendo, esto es lo que va a pasar. Y literalmente, eso sucediendo, porque Él es glorioso. Juan 17, capítulo 4. Acompáñeme a Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, hablando Jesús al Padre, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. El mismo Jesús, siendo Dios, dice que glorificó al Padre, ¿cómo? Haciendo la obra que Él le dio para que hiciera. O sea, obedeciendo la voluntad del Padre. Y lo que podemos ver en el mismo Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, es una obediencia con una intención de glorificarlo a Él. Jesús, siendo Dios, pudo haber dicho, lo hice para mi propia gloria porque yo soy Dios. Pero nos muestra una subordinación al Padre, una sumisión al Padre, para que nosotros aprendamos de que Él es tan glorioso que merece nuestra obediencia cuando vemos su resplandor. Romanos 3:23, un texto más conocido, dice, por cuanto todos pecaron y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Y lo que el texto de Romanos, hermanos, nos muestra es que el ser humano en su estado natural de pecador no puede darle honra a Dios. No tiene la posibilidad de hacerlo. Claramente dice, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Cualquier persona que está muerta en sus delitos y pecados nunca le da gloria a Dios, se da gloria a sí mismo. Y tenemos un texto como Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, donde vemos una imagen celestial del único digno de gloria, recibiendo toda la gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y este es el canto de los seres vivientes y de los ancianos. Dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el cielo, hermanos, canta la gloria de Dios
apuntando a una realidad, y es que Él es el creador. Y si él es el creador, quiere decir que Él le dio propósito a su creación. Si Él le dio propósito a su creación, tiene todo el derecho de decirle a su creación que viva a la luz de ese propósito, porque Él es Dios. Y por eso este Dios es digno de gloria. Ahora, como dije hace un instante, si usted y yo no conocemos lo glorioso que es Dios, si usted y yo no sabemos las perfecciones que tiene este gran Dios, nunca vamos a poderle dar gloria. Es imposible. Quedaría a nuestro criterio cómo se glorifica a Dios y no basado en cómo Él se ha revelado. De manera que en pantalla hay un cuadro que tiene 10 atributos divinos, que no son los únicos, pero que son esenciales para todo creyente. Y que de ignorarlos, vamos a literalmente errar en glorificar el nombre de Dios. Y usted puede seguirlo en pantalla, pero el primero de ellos es la santidad de Dios. Y dicho de una forma sencilla, hermanos, Dios es absolutamente puro, separado del mal. Dios es un ser único, es el único ser en el cual no hay pecado. Y reconocer esto es una necesidad para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no lo reconocemos, vea cómo pecamos. Amamos lo impuro. Cuando yo no tengo conciencia de que Dios es santo, no me va a importar amar lo impuro. No me va a importar hacer algo que sea pecado contra Dios. Sencillamente, para mí va a ser algo natural y normal. Porque no hay conciencia de la santidad de Dios. Por supuesto, me voy a rendir a otros dioses y no voy a vivir separado para Él. Y ese es el resultado, hermanos. Preferimos lo impuro y no glorificamos su santidad. Pero también Dios es justo. Él siempre actúa rectamente. Y Él es para sí mismo la norma de rectitud, porque no hay nada que lo pueda hacer. Él es el único que es justo. ¿Y cómo pecamos contra un Dios justo? Bueno, nosotros somos injustos. Eso es lo que la Biblia declara. Hacemos acepción de personas, pasamos distorsionando la verdad. Y el resultado es una vida de injusticia, como si la justicia de Dios realmente no importara. El tercero es el amor de Dios. Y tenemos un Dios, hermanos, que Él no solamente ama, sino que ama de manera perfecta y sacrificial. Este Dios tiene un amor que es sin igual. No hay nada que se pueda parecer al amor de Dios. Nosotros podemos emular en parte el amor de Dios, pero jamás podemos emularlo perfectamente. Y este Dios que es amor, pecamos contra Él cuando nos comportamos egoístamente. Pecamos contra Él cuando no estamos perdonando a aquellos que nos hacen mal, cuando estamos guardando rencor. Todas esas manifestaciones dan como resultado un no reflejo del amor de Dios y le damos más valor al odio que al amor. Y llevamos solamente 3 y ya usted puede empezar a ver y yo puedo empezar a ver cómo no conocer las perfecciones de Dios hacen que no lo glorifiquemos en un montón de áreas de nuestra vida, en un montón de decisiones diarias, en un montón de acciones, pensamientos y palabras diarios. Porque este Dios perfecto, al no ser conocido, no es glorificado. Y no es conocimiento intelectual, hermanos. No se trata de poder repetir las definiciones que están en pantalla. No se trata de poder decir con nuestros labios lo que la Biblia dice. Se trata de que nuestro corazón realmente refleje lo que la Biblia dice. Emule lo que la Biblia dice. Voy a adelantarme al 5. Después usted le puede tomar una foto a eso o con mucho gusto se lo podemos facilitar. La soberanía de Dios. Dios gobierna sobre todas las cosas, hermanos, con autoridad absoluta. Él es el único soberano en este universo. Verdaderamente soberano. Él gobierna, Él manda. ¿Cómo pecamos contra la soberanía de Dios? Cuando nosotros vivimos como si nosotros fuéramos el centro del universo. Cuando nosotros vivimos creyendo que podemos tomar nuestras propias decisiones y que podemos controlarlo todo. Y el resultado es que le robamos gloria a su señorío, creyéndonos pequeños dioses. Y esa es la tragedia de una humanidad que no conoce a Dios
que no importa si con sus labios dice, no, yo siempre le doy la gloria a Dios en todo, su corazón está lejos de él. Sus acciones no reflejan gloria al Señor porque no están reflejando sus perfecciones. Pasemos al siguiente cuadro, por favor. Y vea, por ejemplo, el segundo atributo de ese cuadro, omnisciencia de Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios lo sabe todo perfectamente. No hay nada que Dios no sepa, no hay nada que Dios no conoce, no hay nada que esté oculto a sus ojos. ¿Cómo pecamos contra Dios? Cuando nosotros vivimos como si Él no viera nuestro pecado, creyendo que actuando en secreto hace que Dios no vea lo que estamos haciendo. Aunque los demás parece que no se dan cuenta, o por lo menos por un tiempo se llegan a no dar cuenta, Dios siempre se está dando cuenta de lo que hacemos. Y al nosotros actuar en secreto, pecando contra Dios, lo que hacemos es despreciar su conocimiento al pensar que podemos ocultarle algo. Creemos que somos mejores que Él, que somos más capaces y astutos que Él. El siguiente es la fidelidad a Dios, y los otros dos después ustedes lo pueden revisar en casa. Cuando hablamos de que Dios es fiel, podemos definirlo de manera sencilla como que Dios siempre cumple sus promesas. Y pecamos contra Dios, hermanos, cuando somos infieles en nuestras palabras y en nuestros compromisos, aún para con Él. Y el resultado, ¿qué es? Un menosprecio a la gloria de Dios, viviendo según nuestra necedad. Viviendo como sencillamente nos viene en gana, no tomando en cuenta lo que Él ha dicho, ni lo que Él ha hecho. Y esto es bastante confrontador, familia, esto nos exhorta. Esto nos exhorta porque básicamente nos pone en perspectiva lo que es realmente decir, voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Y por qué decidí tomar los atributos y no áreas de su vida? Porque esos atributos tienen que literalmente influenciar todo lo que usted hace en todas las áreas de su vida. Esto influencia lo que hacemos en el trabajo. Esto influencia lo que hacemos en casa. Esto influencia lo que hacemos en secreto. Esto influencia lo que hacemos en el colegio, en la universidad, en la escuela, mientras vamos manejando, mientras estamos hablando con el vecino, mientras estamos compartiendo con la familia. Influencia todo, hermano. No hay un solo espacio donde no tengamos que considerar la santidad, la soberanía, la omnipresencia, la omnisciencia, la fidelidad de nuestro gran Dios. Tiene que permearlo todo. Y el texto claramente que estamos estudiando también nos dice características específicas de cómo glorificamos a Dios. Vea, por ejemplo, verso 23, hacemos lo que es beneficioso o útil para los demás. Buscamos lo que es bueno para los demás. Versículo 24, reconocemos que toda la creación es un buen regalo de Dios para nosotros. Versículo 26, nos preocupamos por la conciencia de los demás. Versículo 29, no ponemos tropiezo en cosas innecesarias al resto de personas. Versículos 32 y 33. Siempre ponemos el bienestar de los demás antes que el nuestro. Versículo 33 nuevamente. Encontramos y seguimos el modelo de Jesús y modelos piadosos que lo imitan 11:1. El mismo contexto nos dice cómo glorificar a Dios, tomando en cuenta sus perfecciones. Y la gran pregunta, aplicando este punto, familia, es nuestras decisiones diarias, aún las más pequeñas, aún las que parecen más rutinarias como comer y beber, reflejan que estamos considerando la gloria de Dios. Son las perfecciones y los atributos de Dios lo que realmente nos mueve y nos ayuda a ver con claridad qué lo honra, qué lo deshonra, qué lo glorifica, qué no lo glorifica, qué lo va a alabar y qué no lo va a alabar delante de los hombres. Son preguntas que nos tenemos que plantear esta mañana. Una de las tragedias más grandes de nuestra vida es que seguimos pensando demasiado en nosotros mismos. A pesar de que vemos la gloria de Dios, a pesar de que vemos sus perfecciones, seguimos pensando que esto es como una balanza. Yo puedo poner todo el peso de lo que Dios es en la balanza y glorificarlo en algunas cosas, y de este lado glorificarme a mí mismo, y si eso está balanceado, entonces no está tan mal. Como si Dios nos diera permiso de poder gozar o atribuirnos algo de la gloria que solamente Él merece. Y por eso el punto claramente dice, con el propósito de hacer todo para la gloria de Dios.
Familia, necesitamos empezar a tener más presente el carácter del Dios glorioso, si realmente queremos glorificar. Necesitamos tener más presente el carácter de Dios, del Dios glorioso, si queremos considerarlo aún en las decisiones rutinarias. Y que Dios nos ayude para que podamos realmente, al ver su gloria, determinarnos a glorificarlo en todo. Y el último punto, punto número 4, por supuesto el propósito es glorificarlo, pero necesitamos glorificarlo siguiendo el ejemplo de amor sacrificial de Cristo y de aquellos que imitan a Cristo. Vea versículo 32 de 1 Corintios 10, no sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y concluye el versículo 11, diciendo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Pablo dice, no sean motivo de tropiezo, lo que Pablo está diciendo por tropiezo es que literalmente no hagan pecar a otros con sus acciones. No hagan que otros peguen en esa roca y se caigan por causa de lo que ustedes y yo estamos haciendo. Pablo, siendo quizá el evangelista más apasionado que tenemos en la escritura, sabía que compartir el evangelio siempre iba a ofender. Y déjeme hacer un paréntesis ahí. Vivimos en una era donde el cristianismo simplemente predica que Dios es amor. Pregunta, ¿eso ofende? No, es lo que todos queremos escuchar. Dios es amor, amén. Es una verdad. Pero el Evangelio no solamente presenta un amor de Dios. Precisamente Dios tiene que manifestar su amor porque hay una humanidad que es pecadora. Cuando usted y yo escuchamos por primera vez que somos pecadores o le decimos a alguien que según la palabra de Dios es un pecador, hermanos, perdón, pero eso es ofensivo. La gente se siente ofendida. El evangelio que predicamos es altamente ofensivo porque confronta a las personas con su propio pecado. En un mundo donde las personas se sienten buenas, en un mundo donde las personas sienten, como dije al inicio, que no le hacen mal a nadie, el evangelio confronta y ofende al que está escuchando. Y eso todo lo podemos entender. Pero ¿sabe qué sí debería pasar entre creyentes? Precisamente para no ser tropiezo, que aunque el evangelio que predicamos ofende, nuestro testimonio no. Tiene que ser coherente con la verdad que estamos manifestando. Tiene que ser coherente, hermanos. Yo no le puedo decir a una persona que está en la calle que viva para la gloria de Dios si yo no estoy viviendo para la gloria de Dios. Yo no le puedo decir en la calle a alguien que todo le es lícito, que todo le está permitido, pero que no todo le es provechoso, si yo no tengo reparo en realmente abstenerme de mi libertad cristiana por amor a otro. No es coherente. No es coherente con el evangelio que predicamos. Y si queremos no ser tropiezo para las personas, necesitamos vivir el evangelio. No solamente predicarlo, vivirlo. Y vivirlo a diario. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermanos, que las almas y los destinos eternos importan más que cualquier derecho que usted y yo creamos que tengamos. La eternidad de las personas que hoy están sin Cristo importa más que el que usted no pueda comerse o tomarse o ir a X o Y lugar. Pero preferimos el tropiezo en vez de privarnos por amor a los demás. Vea lo que dice este comentarista de apellido Wiersbe. Dice, Pablo no estaba sugiriendo que era un conciliador o un complaciente. Cuando Pablo dice, yo procuro agradar a todos en todo. Pablo no está diciendo, bueno, usted quiere que yo haga eso, yo lo voy a hacer. En cualquier ámbito de su vida. Pablo claramente no se está refiriendo a nada que sea pecaminoso. Es más, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, si yo todavía buscara agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo, no sería siervo de Cristo.
Pablo no estaba sugiriendo ser complaciente al costo que fuera, pecando contra Dios. Lo que Pablo estaba afirmando era el hecho de que su vida y ministerio se centraba en ayudar a los demás en lugar de promoverse a sí mismo y sus propios deseos. Eso es lo que Pablo quiere enfatizar. El poder amar a los demás y no satisfacerse a sí mismo. Y claramente, hermanos, Pablo lo que dice es que es con el objetivo de que sean salvos. Es con el propósito de que las personas sean salvas. Y tenemos que hacernos una pregunta en este punto. ¿Qué tanto nos importa la salvación de las personas que están sin Cristo? ¿Qué tanto nos importa el que otros conozcan a Dios, aunque eso implique la privación de nuestros propios placeres, de nuestros propios deleites y aún lo que llamamos nuestros propios derechos, por amor a los demás, para poder glorificar a Dios? Y quiero que veamos dos textos conocidos para entender el amor sacrificial al que Pablo se está refiriendo, porque claramente es el amor de Cristo. Y Pablo dice, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Y por supuesto que lo estaba haciendo, y por eso era también un ejemplo digno de imitar. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. A veces no meditamos lo suficiente en la encarnación de Cristo. Pero hermanos, póngase a pensar por un momento, el creador, el Dios del universo, el todopoderoso, el soberano, que creó el cuerpo humano, que creó al ser humano, decidió encarnarse en ese cuerpo, y Pablo claramente dice que se humilló. ¿Cómo puedes hacer que toda la plenitud de la deidad venga a habitar en un cuerpo humano? Pero él estuvo dispuesto a hacer eso para poderse sacrificar por amor a aquellos por los cuales iba a dar su vida. Lo hizo por amor. Se sacrificó. Se humilló. El Dios del universo hizo esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice el apóstol Pedro, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál ejemplo? Versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El Dios del universo, familia, se dejó insultar. El Dios del universo, que se encarnó en un cuerpo humano, se dejó golpear. El Dios del universo, que se encarnó en un cuerpo humano, se dejó clavar en una cruz. Todo para salvar a pecadores como usted y como yo. Y la pregunta es, si el Dios del universo estuvo dispuesto a sacrificarse de tal forma, ¿quiénes somos usted y yo para negarnos a sacrificarnos por amor a los demás? Siguiendo el ejemplo de Cristo, que es lo que Él nos pide. Vea de nuevo, versículo 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El Dios que lo llamó a usted y que me llamó a mí, nunca ha ocultado el costo de ser un verdadero discípulo. El Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nunca le dijo a sus discípulos, venga para que usted tenga la mejor vida aquí y ahora.
venga para que experimente todo lo que usted nunca hubiera podido tener en este mundo. Dice que sufrió para dejarnos ejemplo. Él no ocultó el costo. Nunca. Y eso es parte del Evangelio. De manera que imitar a Cristo, hermanos, no solamente reflejar su humildad y servicio, sino también su obediencia al Padre y su disposición a sufrir por amor. Su disposición a sufrir por amor, así como el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Así como el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios nos da ejemplo de todo lo que experimentó por la causa de Cristo, por amor a aquellos que tenían que escuchar el Evangelio. Déjeme ilustrarle esto. Creo que todos podemos entender cómo un padre movido por el amor o una madre movida por el amor está dispuesta a sacrificialmente privarse de algo para podérselo dar a su hijo. A por amor no hacer algo, aunque no sea material, por amor a su hijo e hija. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que a usted le encanta hacer deporte. Y eso es sábado, 6 de la mañana. Todas las semanas estaba en la oficina. Y tu hijo se levanta a las 6 de la mañana, la única hora donde parece que puedes hacer deporte. Y tienes dos opciones: salir a las 6 de la mañana, correr y dejar a tu hijo ahí, que no has estado con él toda la semana. O ante el llamado de tu hijo de papi, mami, juguemos, porque le hace falta, estás dispuesto a sacrificarte, no ir a correr, por amor a tu hijo, por amor a tu hija. Todos sabemos lo que es el amor sacrificial. Y estoy seguro que todos estaríamos dispuestos a hacer algo si realmente amamos a nuestros hijos y sabemos que estar con ellos es más importante que ir a correr en ese momento. Lo podemos hacer en cualquier otro. Privarse de la libertad por amor a los hijos, pero así vivió Cristo, hermanos, y así vivió Pablo, privándose de su libertad por amor a otros, y así tenemos que vivir nosotros. Y apliquemos este punto y concluimos por hoy. Lo mencioné al final del servicio de la semana pasada, y el mayor problema, el mayor impedimento que tenemos los seres humanos para seguir el ejemplo de amor sacrificial de Cristo y de quienes lo imitan como el apóstol Pablo, es la comodidad. Y les mencioné al final del servicio de la semana anterior que la comodidad se ha vuelto desde siempre un ídolo. Y déjenme mostrar algunas formas en que la comodidad se vuelve un ídolo para nosotros y nos impide literalmente sacrificarnos por amor. En primer lugar, buscamos evitar todo sacrificio, incluso si eso significa desobedecer a Dios. Estamos tan dispuestos, hermanos, a estar en nuestra comodidad que no nos importa si para Dios es pecaminoso dejar de hacer algo que nos está pidiendo. Y si es más importante la comodidad que lo que Dios dice, entonces la comodidad es Dios y ya no lo es el Señor. Preferimos la seguridad y el bienestar personal antes que amar y servir al prójimo. Nos importa más. Hoy apreciamos la seguridad. Hombres como Pablo estuvieron dispuestos a exponer su vida por amor a otros. Y nosotros a veces no estamos ni dispuestos a abrirle la puerta al indigente que pasa pidiendo comida porque nos da miedo, aunque está detrás del portón. Porque valoramos más nuestra propia seguridad. Y yo no le estoy pidiendo que usted se vaya a exponer y neciamente a un lugar donde usted sabe que no es sabio andar solo. Lo que le estoy diciendo es que no puede ser posible que nos importe más que alguien no nos robe algo a que un alma se pierda en el infierno. Eso dice mucho de nuestro corazón, de nuestra comodidad. Otra forma en que tenemos la comodidad como ídolo es que nos aferramos a nuestros derechos y conveniencias en vez de cederlos por amor. Yo prefiero defender lo que es mío, que nadie me lo quite, antes de que por medio de desprenderme de algo
pueda mostrar, pueda ceder por amor al otro. Y es lamentable, hermanos. Es muy lamentable que nosotros podamos ver en nuestra propia cara cómo la comodidad está siendo un ídolo y cómo es lo que más atesoramos y valoramos y apreciamos y hasta buscamos intencionalmente, aunque las personas están pereciendo sin escuchar de Cristo. Aunque la gloria de Dios no esté siendo dada a conocer por medio de nuestras acciones. Aunque el prójimo esté tropezando con nuestro comportamiento. De manera que el ejemplo de Cristo nos golpea porque Cristo siendo Dios no vino a buscar su comodidad, no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y si mi meta principal es estar cómodo, definitivamente no puedo, escúchelo bien, no podemos imitar a aquel que literalmente abrazó la cruz, que es la antítesis de la comodidad. Y lo que nos damos cuenta, familia, es que el ídolo de la comodidad produce un cristianismo pasivo que se excusa de servir, dar o sufrir, cuando el Señor Jesucristo lo que nos llamó fue a negar el yo, a tomar la cruz y seguirle. Y fue lo que vimos en Lucas 9, 23 al 25, la semana anterior. Y la pregunta es, ¿por qué valoramos tanto la comodidad? ¿Qué te hace sentir la comodidad que crees que puede trascender tu eternidad? ¿Qué te hace valorar tanto la comodidad como si tu vida fuera siempre aquí y ahora y un día no tengas que estar delante del trono de Dios rindiéndole cuentas? ¿Qué te hace pensar que la seguridad que hoy estás valorando compra tu salvación? ¿Qué te hace pensar que la comodidad que tanto estás añorando te puede dar un lugar en el cielo? Y eso nos tiene que hacer meditar. Porque hermanos, alguien una vez representó la vida en esta tierra de la siguiente manera. Imagínense una cuerda de pared a pared. Y supongamos que esa cuerda representa la eternidad. Si tuviéramos que tratar de dibujar nuestra vida aquí ahora, en esa cuerda, ¿sabe cuánto sería de la pared para acá? Este dedo. Y no así, así. El ancho de este dedo. No es nada. Es efímera la vida. Es como la niebla. Si tienes una vida larga son 100 años. Pero no hay garantía de que llegues ahí. Y la pregunta es, ¿vamos a desperdiciar nuestra vida buscando nuestra propia comodidad en vez de darle gloria al Señor? Vamos a buscar nuestra propia comodidad, que cuando usted se muera, no sabe ni qué va a pasar con lo que hizo, en vez de amar al prójimo y darle lo que no puede perder, que es el mensaje de salvación, que puede garantizarle el resto de la eternidad, aunque su vida en esta tierra parezca miserable, aunque parezca un perdedor en esta tierra. Ayer en Hombres hablábamos del orgullo. ¿Sabe cuál es el problema del orgullo? Que convierte el éxito en un fin en sí mismo. Y usted está dispuesto a hacer lo que sea para ser exitoso, aunque eso deshonra a Dios. Porque el éxito te da comodidad. Y deberíamos los creyentes avergonzarnos delante de Dios por buscar una vida cómoda, hermanos. Necesitamos una vida que glorifique a Dios, aunque no sea cómoda, como la vida de Jesús que murió en una cruz, como la vida de Pablo, que fue azotado, encarcelado, que fue apedreado, que naufragó, que pasó hambre, que pasó sed, como la vida del apóstol Pablo, que literalmente no le importó perder su vida también, al igual que su Señor, con tal de rescatar a muchos. Y en pantalla está la idea completa de los 4 puntos, y que este sea un ánimo para todos, familia. La libertad que tenemos en Cristo hoy tiene que usarse para edificar a los demás. No es algo que usamos para nuestro propio beneficio.
Y por supuesto, si queremos que sea de edificación a los demás, tenemos que considerar la conciencia del prójimo. No podemos actuar simplemente pensando en nosotros mismos. Y por supuesto, el propósito de amar al prójimo de esa manera tiene que ser la gloria de Dios. Y para glorificar a Dios no solo hay que conocer sus perfecciones, hay que estar deseosos y dispuestos a imitar a Jesús, que es el ejemplo supremo de amor sacrificial, y a aquellos que literalmente están dispuestos a vivir como Él vivió, como Pablo. Y qué lindo sería un día escuchar de los niños de esta congregación decir algunos de nuestros nombres y decir, a él no le importó su comodidad, a él le importó vivir para la gloria de Dios. A él no le importó renunciar a su carrera con tal de vivir para la gloria de Dios. A él no le importó ir a la isla más recógnita de este mundo para predicar el evangelio para la gloria de Dios. A él no le importó la burla de sus vecinos y de sus compañeros de trabajo porque predicó acerca de la verdad de Dios. Y que el Señor nos ayude a hacer esto.